Bienvenida, querida comunidad, a un nuevo episodio de Jugando el Juego. Bienvenidos y bienvenidas a otro jueves de podcast. Gracias por estar acá, gracias para las personas que se van sumando. Esta comunidad va creciendo. Entonces, gracias por estar ahí, por estar en este camino hacia el alma, para despertar. Antes de comenzar, vamos a tomar esta práctica, estos hábitos ya que tenemos. Ahí donde te encuentres, recuerden siempre llevarse la postura correcta para poder centrarse, y vamos a tomar una inhalación profunda, lenta, que nos conecte con el corazón. Y exhalamos. Inhalamos una vez más. Abrimos el plexo solar. Y exhalamos. Tengo puesta un mantra de fondo, no sé si se llega a escuchar. Antes de grabar siempre conecto con mi corazón para poder enviar el mensaje lo más honesto y genuino posible para que llegue a sus corazones. Por eso, por momentos he dudado cuando hago el ingreso a los episodios, darnos este momento de respiración, porque, bueno, pienso que tal vez muchas personas no conectan con ello, pero a medida que voy avanzando y voy en este camino de aprendizaje, es sumamente necesario, porque así, si entramos de repente a tocar estos temas que al ego no le gustan, difícilmente lleguemos a terminar el episodio, ¿no? Entonces, el poder centrarnos en nuestro corazón y abrirnos a este mensaje, esta reflexión, le da todo el sentido. Y les quería traer un tema en este episodio. Creo que lo he tocado en algunos de los episodios, ya llevan tantos, gracias a Dios, a la divinidad, que estoy en este proyecto maravilloso. Y tiene que ver con el perdón. En estas semanas ha sido de alguna manera repetitivo este tema de poder perdonar y cómo nos cuesta, ¿sí? Lo trabajo con los pacientes, pero además en mi vida, en las personas que me rodean, como las historias que nos contamos, ¿no? Las memorias, los recuerdos que decidimos recordar, traer a la conciencia, nos mantienen alejado de ese perdón, de la aceptación, porque creo que tiene que ver con una aceptación, y es algo que cargamos en el corazón. Yo sé que todos en nuestra vida tenemos ese personaje, y digo personaje porque es eso, no tiene que ver con el alma de esa persona. Es ese personaje que es nuestro gran maestro o maestra. Para muchos suelen ser desde la infancia los padres o hermanos o alguna persona, un abuelo o abuela, alguna persona de la familia. Y luego, a medida que vamos creciendo, ¿no? Generalmente queda reflejado en las relaciones o vínculos de pareja o amistades o tal vez algún socio. Digamos, son todas esas personas que abrimos de alguna manera nuestro corazón, nuestra intimidad, y estamos vulnerables cuando abrimos nuestro corazón. Siempre que nos relacionamos con otras personas, eh, estamos vulnerables. Creo que por eso es la mayor herramienta de aprendizaje que podemos usar, porque es ahí donde se nos va a reflejar aquello que no queremos ver. Nosotros vamos a reflejar en el otro aquello que tiene que trabajar, ¿no? De alguna manera nos vamos espejeando en este juego, y nos lleva tiempo poder entenderlo y más ponerlo en práctica. Claro, traemos historias de tantos años. Yo escucho realmente historias que son muy fuertes, que desde la mente hay tantos motivos para poder mantener a ese personaje como el enemigo, ¿no? Como esa persona que en nuestra vida nos hizo mucho, mucho dolor, nos hirió, y sostenemos esa historia y nos identificamos con esa historia. Es decir, por ejemplo, yo les cuento en mi caso, para mí, en mi infancia, bueno, y fueron historias que yo sostuve hasta hace pocos años, digamos,
posicionarme desde un lugar de víctima, culpando, juzgando por qué mis padres tomaron tales decisiones o por qué me criaron de determinada manera, ¿no? Luego con las parejas, o, bueno, también la relación con mis hermanos, luego con las parejas, ¿no? Señalando, me hicieron esto, me hirieron, sufrí, qué dolor, ¿no? Y mantengo esas historias que están en cada uno. Yo seguramente si cierran los ojos esa historia parece muy nítida. Hay muchas otras que no aparecen en nuestro consciente, en, en nuestra pantalla, ¿no? Lo que es nuestra mente, en nuestra pantalla no aparecen porque son muy dolorosas y es todo un trabajo ir a ver que está esa memoria. em, es un trabajo profundo y maravilloso porque nos permite ir a la raíz de lo que hoy estamos sintomatizando. Esto le explicaba que es el trabajo principal del cual yo abordo en la terapia, lo he hecho para conmigo y acompaño a las personas en haciendo este camino a ir a descubrir la raíz. Creo profundamente porque lo he vivido. No hay nada que traiga en este episodio, no hay nada que lleve a, al acompañar a las personas en sus procesos terapéuticos que yo no crea en ello. ¿No? Es porque lo he vivido, además que lo he estudiado y son años de experiencia y de investigación sobre la humanidad, la psiquis, cómo funcionamos, este juego, y lo que me queda. Pero a lo que voy es, están esas memorias y esos recuerdos y a veces sostenemos esa historia, yo me imagino como si fuera un caballito que nos subimos y vamos por la vida arriba de ese caballito que nos identificamos y vamos actuando a lo largo de nuestra vida desde ese dolor, desde esa herida, desde esa historia que como les digo, tiene todos los colores y tiene todos los condimentos para decir esta persona me hizo sufrir, esta persona me dañó, esta persona lo tendría que haber hecho diferente. Y es algo que lo he trabajado y aún lo trabajo en cuanto a esos personajes que son mis grandes maestros. Para poder verlo como grandes maestros me llevó años de análisis, años de análisis, y aún me lo tengo que seguir recordando. Es que esos personajes eh, tenían una misión. Y yo tenía una misión al relacionarme, al estar adentro de este vínculo, de esta familia, porque tenía que aprender, tenía que aprender. Y para mí es muy importante, y lo veo en los pacientes, las personas que acompaño, que les cuesta mucho soltar esta historia, ¿no? De repente cuando empezamos a ir a esos recuerdos, a volver a ese momento traumático, qué es lo que pasó, cómo sucedió, qué sintió la persona, porque lo que recordamos es la emoción es lo que queda de alguna manera trabada, ¿no? Es como, son esas situaciones donde es como que nos sacan una foto, como que la emoción y físicamente, orgánicamente quedamos paralizados por, porque se hirió, ¿no? Porque entró la herida. Claro, en ese momento, esa emoción, como nos cuesta poder, y no tenemos las herramientas, nos cuesta poder transitarla, reconocerla, queda, queda sostenida en el cuerpo. Queda esa herida, ese dolor, esa emoción sostenida, y es eso lo que recordamos. Generalmente, nuestro cuerpo, nuestra psiquis, va a recordar aquella emocionalidad de dolor, ¿no? De, de no poder haber hecho otra cosa, la frustración, no haber tenido otros mecanismos, otras herramientas para que esa historia sea diferente. Y eso es lo que pesa. Y eso es lo que sostenemos consciente cuando logramos hacer un proceso terapéutico donde podemos ir a ver qué pasó. No sé si les pasa, no sé en qué nivel de trabajo personal estén, pero esa incomodidad que se siente en el cuerpo frente a ciertas situaciones y por ahí no saber de dónde, ¿no? Como, no sé, les voy a dar un ejemplo eh, como muy usual o básico. Miedo al agua o a subirse a un avión o esa incomodidad ante ciertas situaciones que no sabemos muy bien de dónde viene, pero viene, trae una memoria. ¿Y cuál es la memoria? La emoción, ¿no? Ese malestar, ese temor, ese alerta que el cuerpo da aviso. Seguramente ya habrá otras memorias que tienes la historia sumamente armada, porque
si es algo que hace la mente, la psiquis en ese momento para proteger, es contar una historia, hacer una interpretación de lo que sucedió y mantener esa historia para alejarte de posibles situaciones que te acerquen a ese dolor. Es un mecanismo para protegernos, pero es un mecanismo de defensa para sobrevivir en ese momento. El punto es que nosotros seguimos sosteniendo ese lugar de huida, ¿no? De protección frente a situaciones similares, voy a sentirlo orgánicamente, se va a despertar, es como el cuerpo ante ese trauma va a alarmar, o sea, es alarma roja y se siente en síntoma. Cuando vamos trabajando y vamos haciendo este descubrimiento de las historias que estamos sosteniendo, porque tiene que ver con historias, y esto es lo que yo quería traer luz, porque nos confundimos y esto hace que nos quedemos en dolores y en dolores que nos complican el ahora, porque está bien, pareciera que estamos yendo hacia el pasado, sobre todo estas líneas como el psicoanálisis, que las personas dicen, sí, pero me va a la infancia, ¿no? Como que va al pasado. Sí, pero el síntoma vos lo tenés ahora. Vamos en búsqueda de la raíz para solucionar este síntoma, vamos a ver qué es lo que produjo, cuál es esa historia, ese recuerdo, ese trauma que está haciendo que hoy tengas problemas en vínculos, en trabajos, contigo mismo, no te encuentres, sientes dudas, inseguridades, miedos. Hay que ir a hacer este trabajo de ir a relacionarnos con ese momento que se produjo la herida. Y es maravilloso y a su vez doloroso hacer este viaje porque es a ver, no significa que no haya sucedido lo que sucedió, porque me decía una paciente, pero ¿qué me querés decir? ¿Que esa persona no me hizo daño, que no fue violenta, que no hubo tal agresión? Si la hubo, sí, es que no es para tirar abajo lo que realmente pasó, es que puedas darle otra interpretación a lo que sucedió, que ya no tiene tanto que ver con el otro, con este personaje que hizo algo o no hizo, que en vos generó una herida, sino más bien poder cambiar esa interpretación y decir, ¿cómo puedo contarme una historia diferente que no me mantenga en ese lugar de sufrimiento? Porque en realidad estamos construidos por las historias que nos contamos, estamos construidos por las creencias que nos contamos. Cuando empezamos a ir a ver qué pasó en ese momento, y tal vez no era tan real la historia que yo me estaba contando. Yo se los había dicho, una de las historias que yo sostuve fue cuando mi mamá me lleva por primera vez al jardín, era la primera clase de jardín, yo tenía 4 años, mi mamá se fue y yo sentí un abandono muy profundo, la interpretación fue que mi mamá me abandonó. Se fue, me dejó en un lugar que no conocía, en un curso, en un aula, ¿no? Con 20 niños más que no conocía, con un adulto que no conocía y de repente la persona con la cual era mi seguridad desaparecía, me sentí sola en el mundo. Esa fue mi interpretación, no significa que el niño de al lado lo haya sentido ni el otro, esa fue mi interpretación, sostuve esa historia, ese dolor, claro, inconsciente de sentir que me van a dejar, ¿no? Sentir que, claro, esto se ve reflejado en los vínculos, en las parejas. Si la persona se iba, yo sentía ese vacío que no sabía cómo explicarlo, ese abandono, ese miedo a me quedo sola en el mundo. Por eso les digo que se sintomatiza sin demasiada claridad, se siente y lo tenemos muy confuso, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué me siento así? Claro, eso me llevó a mis vínculos, a mis relaciones, a vivir a repetir esa emoción que estaba sostenida, trabada, que no entendía de dónde venía y que me trajo muchos problemas. Claro, porque de repente eran una codependencia a esa persona por miedo a no quedarme sola, por miedo a no tocar esa emoción que sentía, aparecía cuando la otra persona se iba. Este es un ejemplo de cómo se puede sentir en este momento presente, que trae raíces muy profundas y que hay que ir a verlas y cambiar la historia. En este ejemplo que les doy para mí fue, ¿de verdad mi mamá me abandonó? Esta era la pregunta. No significa que no lo haya sentido, no es para tirar la emoción abajo, no es, o sea, realmente yo lo sentí así.
Pero la pregunta es, ¿a esta historia que me identifiqué, la sostuve, me mantuvo en ese lugar de abandonada? ¿Realmente mi mamá me abandonó? ¿O mi mamá me dejó y a las 4 o 5 horas me fue a buscar? Porque éramos 20 niños más que estábamos ahí y así funciona el sistema. Y era una manera de que yo saliera al mundo. Para mí fue muy violento. Pude llevar luz, cambiar la historia. Y este es un ejemplo, pero hay un montón de otras vivencias que realmente hay violencia, hay abuso, hay maltrato, em, abandono. Hay historias muy fuertes, cada uno la tenemos quienes ya la tienen identificada, quienes todavía están en ese proceso, todos traemos ese momento traumático que quedó esa herida y de alguna manera estamos todavía como en piloto automático para no reconocer y no tocarlo. Y vamos decidiendo, vamos creciendo y decidiendo para no tocar esa herida. O sea, no son decisiones que ni siquiera son coherentes tal vez con nuestro deseo, con quienes somos, con lo que queremos. Es todo direccionado a no tocar esa herida. La psiquis te va a llevar a eso, porque es su función, protegerte. El punto que cuando somos adultos, esto ya no funciona. Este modo de protección que alguna vez nos sirvió para sobrevivir, nos damos cuenta que nos está hundiendo. Y es ahí cuando tenemos que darnos nosotros la mano y saber que lo puedo transitar diferente y de la única manera que puedo cambiar esa creencia, esa historia que sostengo, es volver a ese momento de dolor. Y es difícil, pero es muy liberador. Es muy liberador porque es conectar con ese momento traumático, con esa herida, para poder verlo con ojos de amor. Pero no necesito que lo vean a través de la mente, porque desde la mente no hay lugar, no hay opción. Les digo, la mente va a contar las mil y una historias para alejarte de ese personaje, de esa situación, te va a tratar de mantener alejado porque se siente atacada. Por eso entender que no hay tal ataque, poder entender que puedo cambiar esa historia al punto de soltarla. Yo he soltado historias que he sostenido, que me han mantenido, ¿no? En que la tal me engañó, me mintió, me dejó, eh, no sé, me hizo sufrir, me engañó, no fue honesto. Tanta carga en el otro, ¿no? Yo como víctima y todo lo que hace el otro, que eso lo carga uno. Eso lo cargaba yo en mi corazón. Es que no tiene que ver ni siquiera con el otro. Y esto yo de verdad lo trabajo en mí y ayudo a las personas a que puedan hacer ese recorrido para poder llevarse amor a sí mismo porque cargamos con mucha culpa, cargamos con mucho juicio a nosotros y hacia ese personaje, ¿no? Ese enemigo, ¿no? Es un cambio que tenemos que hacer interno para poder sanar ese dolor. Saber que ese dolor fue necesario, así sea lo más doloroso que hayas vivido. Hay historias muy fuertes, hay dolores muy fuertes. Yo he vivido dolores muy fuertes, pero así como es de fuerte ese dolor, es proporcional el amor que podemos dar a ese momento traumático para poder soltarlo, para poder soltar la emoción, porque esa situación, ese personaje apareció de manera perfecta, como fue así perfecto, aún lo más doloroso que puedas traer, que me digas, no, esto no es perfecto. Es que desde la mente no lo, se los vuelvo a decir, si están escuchando esto desde la mente, bueno, no, yo los entiendo, a mí me llevó años de análisis. Y puedo verlo y lo entiendo porque lo pasé y acompaño con mucho amor para que las personas puedan soltar todo ese dolor que pesa en el corazón, porque ya no solo es esa herida, pero le sumamos la culpa, pero le sumamos el rencor, pero le sumamos el odio hacia ese personaje. O sea, empezamos a sumar tantas emociones a esa herida que quedamos pequeños.
Y no solo que quedamos pequeños, sino que vamos actuando y decidiendo a través de ese dolor, somos presos de nosotros mismos. Ya no tiene que ver tanto con el personaje, no tiene que ver tanto con esa situación y ese dolor, ya tiene que ver con todo lo que yo sumé a ese trauma y a ese dolor para de alguna manera ir cagándola, porque la vamos cagando. Porque cuando actuamos de la herida, la vamos cagando. ¿Cómo la vamos cagando? Evitando ese dolor, generándonos más dolor y dolor a los demás. ¿No? Como decir, y mira, yo estoy herido. No, o sea, no puedo darte otra cosa más que este dolor. No actuamos desde el amor, no nos relacionamos desde la libertad, nos relacionamos desde lo condicionado, estando en alerta constante para no encontrarnos con esos personajes, esas personas que nos toquen esa herida y es desgastante, es desgastante. Sumado a todo lo que nos valga la redundancia, nos sumamos a nosotros mismos con adicciones, con consumir, o no querer comprometerte para no abrir tu corazón porque te has sentido herido. O sea, todo lo que sumamos por no querer ir a reconocer que estés herida y que tal vez te des cuenta que no hay enemigos, que no hubo una guerra, que hubieron víctimas todos, porque no hay. Pues, lo maravilloso es que te das cuenta que no somos malos, somos personas heridas. Aún esa persona que hizo algo tremendo en tu infancia, o aún siendo adulto, aún esa persona es una persona de luz, amor, pero una persona herida que fue herida y está actuando desde esa herida. No ha tenido los recursos, no ha tenido los medios, no ha querido, no ha podido, no ha querido, porque se puede siempre, siempre, pero no ha querido poder ir a ver qué estaba pasando, qué estaba doliendo. El que lastima es porque está lastimado. Y todos estamos lastimados, porque no es que algunos sí y otros no. No, todos lo estamos. Y todos estamos propensos a actuar y a dañar a otro desde esa herida. El cambio, la diferencia, la hacemos quienes decimos, ok, yo no quiero joderle la vida a otro. Yo no quiero estar odiando, llevando en mi corazón tanto peso. Miren, vamos a creer que podemos aliviar el dolor, tal vez por momentos olvidarlo, tal vez pasen años y creamos que no está, tal vez creamos que con toda esa sensación hacia ese personaje, el que sea, en este momento para vos, que generó daño, mantenerlo alejado de tu vida haga que desaparezca ese dolor. Hay miles de mecanismos que usamos los seres humanos para no sentir ese dolor. Pero cuando llegue tu último momento de vida, vas a conectar con ese dolor. Así como conectamos con todo el amor que dimos, con la huella que dejamos, todo ese peso que está en tu corazón de no perdonar, de no permitirte perdonarte, de no soltar culpas, de no soltar historias que te han mantenido en prisión. Todo eso en algún momento llega. O sea, todo el tiempo lo llevamos. Hay personas que se llevan a la inconsciencia para no darse cuenta de esa prisión, porque les da más miedo salir a estar en esa prisión, porque te tenés que hacer cargo, porque ya no sos víctima, porque ya no hay un enemigo, porque todos somos humanos que estamos aprendiendo y la estamos cagando y bueno, y los que estamos acá tratamos de hacer el menos daño posible. Todos tenemos historias de dolor, todos tenemos heridas, no hay ser humano que no lo tenga. Así tenga la familia más armónica, porque no hay familias funcionales, todas son familias disfuncionales. Pero no sé, esa persona que vos decís, wow, me acuerdo una compañera que decía, ay, qué lindo, tenía unos padres, yo los veía tan amorosos y se amaban y con su hermano iban de viaje y era todo, no sé, como yo decía, wow, qué suerte. Aún, aún en esos vínculos que son más saludables y súper lindos, siempre hay un dolor, una interpretación de me quedé solo, me dejó solo, me dejó sola, estoy sin recursos.
hasta dentro de la panza vivimos situaciones traumáticas en la panza de mamá, que son esos recuerdos que están muy guardaditos. Se me va un poco más largo este episodio, pero de verdad que es sumamente importante esto que les quiero compartir porque es tan profundo y toca fibras tan internas que requiere poder traer un poco de luz a una resistencia que el ego va a poner muy fuerte y hay que sobrepasarla. Hay que sacarle el poder a esa historia. Hay que sacar el poder a ver al otro como un enemigo porque no lo es, porque termina siendo tu gran maestro, tu gran maestra. Aquellas personas quienes nos pusieron en jaque, que nos rompieron, que nuestro corazón se abrió, son nuestros grandes maestros. Son las personas, o sea, por esa experiencia nos pudimos transformar, pudimos cambiar, pudimos despertar. Fue la posibilidad de poder ir hacia adentro y ver que estamos rotos. Y eso es maravilloso, porque es de la única manera que podemos cambiarnos, que podemos sanarnos. Y con esto viene de la mano el perdón. Liberémonos de todo este discurso y esta historia que nos mantiene alejados. Escucho personas que hace 15, 20 años que no se hablan con sus padres, que no tienen relación con sus hermanos, que tienen que todavía se siguen contando esa relación donde esa persona los engañó o los hirió, y siguen sosteniendo esos discursos, esas historias por años, por años. Y eso lo llevas en tu corazón. O sea, ¿qué sentido tiene darle la razón al ego para mantenernos presos cuando podemos liberarnos a través del perdón? Y el perdón no significa que, que no sucedió, ¿no? Que no hubo dolor, que no hubo agresión, que no hubo abuso. No, no significa, no es que no hubo. Al contrario, estás validando tu emoción, estás validando lo que sentiste, estás abriéndote, dando apertura a ese dolor. Y ahí entra la compasión. Hiciste lo que pudiste. Traemos mucha culpa en esas historias. Y la culpa pesa. La culpa pesa. ¿Sabes cómo se te va a mostrar? En enfermedades, en tumores, en dolores de cabeza, en relaciones que se te va mostrando y mostrando y la misma situación, el mismo patrón. Y las personas, ay, qué mala suerte que tengo, no tengo buena suerte. No, hay algo que no estás viendo, porque acá no es de tener suerte o no tener suerte, es quién se hace cargo y quién no. La única persona que puede sanarse sos vos. No sabemos cuánto tiempo más estamos con vida, no sabemos cuánto tiempo más estén con vida esas personas, esos personajes, que si los tenemos muy alejados y mucho rencor y mucho dolor, hay mucho amor en estos vínculos con mamá, con papá, con personas que han estado en nuestra vida. Es momento de al menos ponerte un signo de pregunta. ¿Qué puedo hacer de diferente? ¿Cómo puedo liberar mi corazón de tanto odio, de tanto dolor? Porque podés hacer un montón de acciones para alejar a esas personas, para que no toquen, pero te estás alejando de vos. Porque ese dolor está en vos, no está en esa persona, está en vos. No tiene que, la otra persona se disuelve. Cuando te das cuenta que esa herida se produjo en vos, está en vos, te abrís a ese dolor, reconoces esa emoción, la abrazás, podés ver qué importante fue ese momento traumático en tu vida. Cuando lo transformás, ves la magia, ves para qué sucedió como sucedió. ¿Por qué estuviste en ese lugar del accidente? ¿Por qué fuiste vos que estuvo ahí? ¿Por qué vos estuviste en esa relación, en esa familia? Lo vas a poder entender, pero solo cuando lo transformás, porque es una magia, es un amor tremendo. Ese es el motivo por el cual sucedió de esa manera, con mucho dolor, pero lo podés transformar proporcionalmente a amor, y el amor es mucho más grande. No lo hagas por el otro, no tiene que ver con el otro. Por
cae por su propio peso, ¿no? Como consecuencia de tu perdón hacia vos mismo, hacia vos misma. Como consecuencia empezás a mirar ese personaje, empezás a vincularte, como que todas aquellas puertas que pusiste que te mantengan bien alejado empiezan a abrirse, porque ves que ya no tiene el poder de lastimarte, porque te sanaste, porque te liberaste, porque saliste de la prisión mental que vos mismo te metiste. Es importantísimo, lo siento en mi corazón. No sabes si te podés morir en unos minutos. No elijas irte con esa presión y ese dolor en tu corazón. No lo elijas, aunque tengas toda la historia y la justificación para mantenerte alejado. No elijas quedarte con dolor en tu corazón. Son tus maestros, de verdad. Hay que hacer el camino para poder verlo. Pero lo siento en mi corazón decírselos. Es liberador. Salgan de sus cárceles. Cambien la historia, sanen, es su derecho, es su deber, es deber de todos nosotros vivir libres. No significa que no tengamos heridas, significa que nos amamos en esa herida. Y después de todo un proceso, agradeces a ese personaje, decir, wow, ¿sí? Necesitaba esa herida. Como les digo, si vamos un poquito más profundo, nuestra alma eligió ese aprendizaje. Al punto que ese alma que como personaje creemos que es nuestro enemigo estuvo al servicio para ayudar a evolucionar. Como tal vez vos, si sos vos quien dañó, quien hirió, de alguna manera vos en ese servicio tenés que aprender y tenés que sanar y tenés que evolucionar. Todos venimos a que evolucionar, no hay malos y buenos. Todos venimos a evolucionar, todos estamos heridos, ¿qué hacemos con la herida? Eso es lo que lo único que a nosotros nos va a diferenciar de quienes estamos evolucionando y quienes se quedan prisioneros de esa mentira, de Maya, del juego. Hagan terapias. La terapia ayuda, la terapia acompaña, son espacios donde te permite ir a hacer este recorrido doloroso acompañado, con amor, con guía. Terapias, yo es lo que trabajo, lo que les funcione. Hay tantos modos y maneras, hay tantos modos y maneras. Crean, experimenten, cuestionen, vayan en búsqueda de respuestas. Las respuestas están acá, pero a veces necesitamos que nos acompañen. Necesitamos guía, necesitamos romper y necesitamos con personas que lo hayan pasado, personas que estén al servicio. Muévanse. Desde el señalamiento bueno, el otro es el culpable, me hicieron, es lo que me tocó, y desde ahí no hay mucho espacio a algo diferente. Todos lo podemos hacer, es momento de hacerlo. Basta de estar pateando la pelota, basta. Te estás pateando a vos, basta. Querida comunidad, son temas densos, me gusta volver a tocar estos temas porque creo que nos enjaulamos rápidamente y nos tenemos que liberar. Y estamos acá para acompañarnos. Entonces, si algo de esto te hizo sentido, si algo llegó a tu corazón, si llenó tus ojos de lágrimas como me pasó a mí, porque hay algo en tu corazón que te está pidiendo amor, que te está pidiendo liberación. Todos estamos en esos procesos, entonces los abrazo, les envío mucho amor, mándenme mensajes, compartan sus experiencias, somos una comunidad para sostenernos. No me interesa que hablar o sea, si no hay un feedback que les llegue a sus corazones, compártanlo. Ahora es el momento, no, después ya veo, ahora, es lo único que hay. Entonces, se hizo un poquito más largo este episodio, perfecto, maravilloso, es así como tiene que ser, estoy guiada y acompañada siempre por mis maestros, mis guías, con fe y con confianza de que podemos hacerlo, que este mensaje les va a llegar a las personas que necesitan escucharlo. Entonces, gracias por estar acá y hasta el próximo jueves de podcast. Gracias.